Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Sean ustedes bienvenidos al culto virtual para honra y gloria de Dios vivo y verdadero y Rey eterno. Amén. El llamamiento a la adoración lo encontramos en Salmos capítulo 89, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Amén. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Padre Celestial, en esta hermosa mañana que nos concedes la vida y la salud para darnos la oportunidad de adorarte, deseamos de todo corazón ofrecerte este servicio que en tu nombre iniciamos. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y produzca en nosotros el deseo ardiente de glorificarte y de obedecerte. Tú eres el único digno de toda honra y de toda gloria, porque tú eres nuestro Dios eternamente y para siempre, y nos guiarás aún más allá de la muerte. Que nuestra alabanza llegue hasta el trono de tu gracia, pues te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos juntos reunidos, alabamos-te, Señor, a los santos escogidos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Eres tú, Señor, benigno, tú perdonas con amor. Alabanzas eres digno, infinito bienhechor. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad. Por millares celebrado seas en la eternidad. La lectura bíblica la encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. La palabra de Dios dice así:
la unidad del Espíritu. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios bendiga su palabra. Yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Padre, esta mañana, aunque dispersos, estamos unidos para escucharte. Dios bondadoso, tolerante y paciente, guíanos, Señor, al arrepentimiento. Guíanos a abandonar nuestros pecados. Usa a tu siervo, Señor, para que con el poder de tu Espíritu Santo instruya a tu pueblo. Permite que tu palabra penetre hasta lo más íntimo, a lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que traiga cambios genuinos a nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un deporte muy popular en México que es el fútbol. Todos sabemos algo acerca del fútbol. Bueno, un equipo de fútbol tiene muchos componentes. Está compuesto de muchos componentes. Pero a la hora de la verdad, a la hora del juego, tiene dos componentes básicos para que ese equipo tenga un buen funcionamiento. Están los jugadores y está el entrenador. Son los dos componentes básicos. El dueño del equipo contrata jugadores
Y se supone que esos jugadores tienen que poner todo su empeño, toda su dedicación, toda su diligencia para que ese equipo llegue a ser campeón. Ese es el objetivo que tiene el dueño al contratar pues jugadores. Y regularmente contrata pues buenos jugadores, ¿verdad? Y hace a veces contrataciones espectaculares el entrenador con la finalidad de que el equipo sea campeón. Así que lo que se espera de los jugadores pues es que ellos sean disciplinados, que se alimenten bien, que lleguen a la hora que deben llegar a los entrenamientos, que físicamente estén en buenas condiciones, que ellos tengan una buena relación con el entrenador, que entre ellos tengan una buena relación, que den todo su esfuerzo dentro de la cancha para que el equipo funcione de acuerdo a lo estipulado por el entrenador, para que el equipo pues crezca y lleguen a ser campeones. Así que ellos tienen una responsabilidad. El dueño no contrata a los jugadores para que estén parados en el campo de juego o para que un jugador se ponga a saludar a la grada o se suba a la grada para ver cómo juegan sus compañeros. El jugador tiene la responsabilidad de batirse en el campo de juego para sacar el mejor resultado. Y obviamente digamos la victoria o el éxito, ¿no?, de la temporada será cuando los jugadores puedan levantar la copa de campeones. Pero esa es una parte del equipo. La otra parte es el entrenador, es una parte importante. El entrenador pues tiene que estar al pendiente de que haya una buena relación entre los jugadores. El entrenador tiene que cerciorarse de tener una buena relación con los jugadores. Lo que se dice coloquialmente en términos futbolísticos, que haya un buen ambiente en los vestidores. El entrenador tiene que estar al pendiente de eso. Por supuesto, debe capacitarse, debe estar en constante capacitación, debe tener una visión muy clara, debe saber cómo va a formar el equipo. No hay un entrenador que entrene igual, todos los entrenadores son completamente diferentes y todos tienen un sistema de juego distinto, aunque hayan salido de la misma escuela. Son personas preparadas que tienen la responsabilidad de poner un planteamiento táctico para que el equipo juegue a algo y sacar lo mejor de cada jugador, pues para que el equipo llegue a ser campeón. Así que tanto jugadores como entrenador tienen un objetivo en común. Dos partes que tienen como propósito que el equipo llegue a ser campeón. Obviamente debe haber una buena armonía entre el entrenador y los entrenados, ¿verdad? Y los entrenados deben ponerse bajo la supervisión del entrenador, tienen que ser dóciles a la dirección técnica del entrenador, así como el entrenador ser solidario y sensible con sus jugadores. Bueno, hermanos, creo que esta es una ilustración muy útil para hablar de la iglesia local. En este caso, Emmanuel o cualquier otra iglesia local en el mundo, ¿verdad? De todas las que existen para la gloria de Dios. Si ustedes son observadores, en la iglesia local hay dos partes, hablando en términos generales. Están, vamos a decirlo así en términos metafóricos, los jugadores, que es, la iglesia, ¿no?, todos los siervos del Señor que pertenecen a la iglesia local, y el pastor que tiene ciertas responsabilidades con esta iglesia. Ambos somos cristianos. Ambos somos igualmente valiosos delante de Dios. No el pastor es superior a los hermanos de la iglesia. Todos nosotros delante de Dios tenemos el mismo valor. La realidad es que ambos somos cristianos. Ambos tenemos el mismo valor delante de los ojos de Dios. Ambos tenemos el mismo Salvador. El pastor no es superior a los hermanos de la iglesia. O sea, todos delante de Dios tenemos la misma dignidad. A todos el Señor nos ama y a todos nos ve a través de Cristo. Ambos somos amados de Dios, somos hijos adoptados por gracia. Ambos somos herederos de las bendiciones compradas por Cristo y receptores de todas esas riquezas gloriosas que Cristo ha comprado para nosotros. Y ambos estamos desesperadamente necesitados de su gracia, porque ambos somos pecadores y ambos, tanto el pastor como los hermanos de la iglesia, anhelamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, pero necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Sin embargo, aunque ambos tenemos la misma dignidad delante de los ojos de Dios,
Ambas partes, pastor y los hermanos de la iglesia, tenemos funciones y responsabilidades diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros con dones, talentos, capacidades para que nosotros desempeñemos aquello para lo cual Dios nos ha puesto dentro de la iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo, para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos de acuerdo a los talentos, dones y capacidades que Dios nos ha dado. Es como una pieza de rompecabezas. Cada pieza de rompecabezas es única y cada pieza de rompecabezas es necesaria para que el rompecabezas se pueda ver de una manera correcta y armoniosa. Si uno quiere meter una pieza del rompecabezas a fuerza, a lo mejor entra a la fuerza, pero cuando se termina de armar el rompecabezas uno puede darse cuenta que esa pieza no va ahí. Cada pieza es única y cada pieza es hecha para ocupar un lugar específico en el rompecabezas. De la misma manera, todos nosotros, los miembros de la iglesia local y el pastor, que por cierto es miembro del presbiterio, no de la iglesia local, pero cumple una función dentro de la iglesia local. Ambos debemos trabajar para el mismo fin y con el mismo propósito. Vamos a decirlo de manera metafórica, que el reino de Dios crezca, se edifique y se consolide para la gloria del dueño del equipo, para el jefe y cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Somos siervos que hemos sido puestos aquí en la iglesia para servir al Señor en el contexto de la iglesia local, dentro del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es justamente de lo que nos habla Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículos 1 al versículo 6, ¿verdad? El Señor hace una exhortación a la iglesia de manera general y le dice a la iglesia que tiene una responsabilidad fundamental. La iglesia debe vivir de una manera digna de acuerdo a la vocación a la cual fuimos llamados. Y según los versículos 2 al versículo 6, esa vocación es la de vivir en la unidad del Espíritu. Así que los primeros 6 versículos de Efesios 4 es un llamado a vivir en la unidad. Ya estamos unidos al cuerpo de Cristo, ya estamos unidos espiritualmente como iglesia, pero relacionalmente, ministerialmente debemos manifestar la unidad que ya tenemos espiritualmente, debemos manifestarla de una manera, digamos, relacional y de una manera ministerial, de tal forma que sea visible esa unidad en el cuerpo de Cristo. Pero en el versículo 7 en adelante, ya no tenemos un llamado general, sino un llamado particular a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros debemos sentirnos aludidos de manera particular. Efesios capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: a cada uno de nosotros Cristo nos dio los dones que quiso darnos. Así es, cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de esta y el resto de las iglesias locales en el mundo, somos depositarios de un don o de los dones que soberanamente Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros, tal como Él ha querido, con la finalidad de que cada uno de nosotros seamos de provecho para la comunidad en la que nos encontramos. A cada uno de los miembros de la iglesia, Dios no solo les dio dones, sino capacidades diferentes para desarrollar esos dones. Dentro de la iglesia, hermanos, todos tenemos particularidades ministeriales. Es como nuestra huella digital, es como nuestro ADN, es como nuestro rostro. Si nosotros ponemos un mosaico de fotografías de todos los miembros de la iglesia, vamos a podernos dar cuenta que todos somos completamente diferentes. Nuestros rasgos son diferentes, son distintos. Y ministerialmente, hablando en términos espirituales, cada uno de nosotros tiene una peculiaridad de tal forma que somos únicos, irrepetibles y necesarios para la buena marcha del ministerio en la iglesia. Así que, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros somos únicos y necesarios. Cuando nos autoinutilizamos,
estamos yendo en contra del diseño funcional y dinámico de Dios para su iglesia. Estamos yendo cuando nosotros nos autoinutilizamos, cuando nosotros tomamos la determinación, la decisión de no involucrarnos en la vida de la iglesia y de no estar presentes en la vida de la iglesia y de no ponernos a disposición para el servicio en la vida de la iglesia. Estamos yendo en contra del propósito y el diseño de Dios. Y es una manera de rebelarse en contra de Dios, y podríamos decir inclusive que es un acto de impiedad, porque la connotación de la impiedad es precisamente la rebeldía. Y cuando una persona no está dispuesta a utilizar los dones y talentos que Dios le ha dado, esa persona se está rebelando contra Dios. No fuimos llamados por Dios para estar en su iglesia, para quedarnos estáticos, conformándonos simplemente con pertenecer a la iglesia universal y a una expresión de la iglesia universal, que es la iglesia local. Como dice en 1 Corintios 12, hasta aquellos miembros que parecen más insignificantes gozan de una importancia vital para el buen desarrollo del cuerpo de Cristo. Todos, absolutamente todos, somos de vital importancia en el cuerpo de Cristo. No hay miembros sobrantes, no hay como que hermanos que fungen como hermanos de refacción, por si alguno falla está el otro hermano. No es como sucede, por ejemplo, con los diputados. En los diputados hay el diputado titular y el diputado suplente, y cuando el diputado titular ya no puede continuar pues fungiendo, ¿verdad?, como diputado, pues entonces entra en función el suplente. No sucede así en el cuerpo de la iglesia local. Ciertamente, hermanos, Cristo podría hacer que su iglesia creciera de manera milagrosa. Ciertamente Cristo podría hacer de manera milagrosa que la iglesia creciera sin la necesidad de nuestro trabajo. Pero en la providencia ordinaria del Señor, Él nos escogió a cada uno de nosotros como medios para hacerlos, y nadie hará por nosotros lo que es nuestra responsabilidad hacer. Dios nos ha puesto en el seno de su iglesia con un propósito, y en su providencia ordinaria quiere que nosotros ocupemos ese espacio y desarrollemos el talento y los dones que Dios nos ha dado para que la iglesia pueda crecer armónicamente en todos los sentidos. No solamente se fortalezca espiritualmente en el desarrollo o por medio del desarrollo de los dones de los hermanos, sino también numéricamente, haciendo cada uno lo que nos corresponde hacer. Ese es el privilegio y la responsabilidad de los miembros de la iglesia. Ser miembros que cumplan la función para la cual fueron puestos en el cuerpo. No existe tal cosa como un cristiano sin don, por lo menos si una persona ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y ciertamente ha nacido de nuevo y es un cristiano. No existe tal cosa como un cristiano real, un verdadero cristiano, que no tenga un don o que no sirva para nada dentro del contexto de la iglesia o que permanezca inerte en ella. Eso no existe en la Biblia. Pero lamentablemente existe realmente en la iglesia, para desgracia de la misma iglesia. Ahora, a lo mejor alguien dice, ¿y cómo sé a qué me ha llamado Dios? ¿Cómo sé cuál es el lugar que debo ocupar en la iglesia? A lo mejor muchos que están escuchando dirían, pues yo sí quisiera servir en la iglesia, pero yo no sé para qué pueda ser útil en el contexto de la iglesia. Alguna vez un autor bíblico sugirió que hay dos maneras de saber qué es aquello a lo que Dios ha llamado a un miembro de la iglesia a hacer dentro de la iglesia. Hay dos maneras de saberlo. La primera de ellas, la disponibilidad. Estar dispuesto. Como dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea, cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de aquella persona que dice, Señor, yo creo que yo no tengo capacidades,
yo creo que yo no sé hacer nada, yo no sé en qué podría ayudar dentro del contexto de la iglesia. Sin embargo, pues tú me pusiste aquí por algo y yo sé que tengo parte importante como pieza, pues como medio, ¿verdad?, para que la iglesia pueda crecer. Entonces no sé exactamente cuáles son mis dones y capacidades, pero lo que sí te puedo decir, Señor, es que aquí estoy. Para lo que tú quieras usarme, yo estoy dispuesto a servirte a ti, Señor, en el contexto de tu iglesia. Número 1, disponibilidad. O sea, disposición. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Pero número 2, involucramiento. ¿Cómo sabrás a qué te ha llamado el Señor si no tienes el más mínimo interés en involucrarte en la vida de la iglesia? A veces, como pastor, me encuentro en la difícil decisión de buscar personas para servir en diferentes ámbitos de la iglesia. ¿Y a qué personas voy a buscar como pastor para que puedan suplir cierta necesidad? Obviamente, difícilmente voy a buscar a personas que vengan esporádicamente a la iglesia, que terminando el culto inmediatamente se vayan a sus casas, que no estén interesados en convivir con la gente de la iglesia. Difícilmente se va a escoger una persona así, una persona que no está involucrada en la vida de la iglesia, que no asiste a las actividades de la iglesia y que a duras penas en ocasiones asiste al culto de adoración. Es complicado, es difícil que una persona pueda ser útil en esas condiciones. Así que el involucramiento es indispensable, hay que estar involucrados, activamente involucrados en la vida de la iglesia. Ahora bien, en esta dinámica de ministerio dentro de la iglesia local, dijimos entonces que en primer lugar está en sí la iglesia, vamos a decirlo así, los jugadores que juegan en el campo de fútbol, ¿no? Los jugadores, pues, hablando metafóricamente. Pero por otro lado, estamos los pastores que nos encontramos al frente de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11, tercera parte y versículo 12 dice: Él mismo constituyó pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está claramente definido el trabajo de los pastores maestros. En este pasaje se nos habla claramente de varios oficios, ¿no? Pero estamos enfocándonos particularmente por cuestión de propósito del mensaje y de tiempo, estaremos enfocándonos en el oficio del pastor maestro. El pastor maestro tiene la responsabilidad, como dice aquí en el versículo 12, de perfeccionar a los santos, ¿verdad? Por cierto, históricamente, muchos teólogos y comentaristas coinciden que estas dos cualidades o estas dos funciones van juntas, por eso se habla de pastor y maestro. Ahora, si nosotros hacemos una pregunta al texto y preguntamos ¿con qué fin puso Dios dentro de la iglesia al pastor maestro? La respuesta es perfeccionar a los santos. Este es uno de los privilegios y alta responsabilidad que Dios ha dado a nosotros los pastores y de la cual hemos de dar cuenta al Señor de nuestro llamado. Esta palabra perfeccionar, que es el trabajo que nosotros debemos desarrollar dentro de la iglesia, esta palabra perfeccionar fue puesta aquí por Dios sin lugar a dudas de una manera estratégica. Porque perfeccionar tiene un doble significado que por naturaleza va entretejido de una manera inseparable, como los hilos de la soga, ¿no? Que van entretejidos para formar una soga. Esta palabra tiene dos connotaciones que tienen que ir entretejidas y que son interdependientes. Perfeccionar tiene que ver con la función del miembro de la iglesia, pero también tiene que ver con el carácter del miembro de la iglesia. Rápidamente hablemos de estas dos funciones
de la palabra perfeccionar. En primer lugar, perfeccionar tiene que ver con la función del miembro. Es decir, perfeccionar tiene que ver, en primer lugar, con el equipamiento, la capacitación y el entrenamiento que el pastor con la cual el pastor debe dotar a la iglesia para que la iglesia pueda desarrollarse ministerialmente de una manera adecuada. Así que nuestro trabajo como pastores no es hacer el trabajo que le corresponde a la iglesia hacer. La iglesia tiene responsabilidades. Es como el entrenador y el equipo de fútbol. El entrenador no va a meterse a jugar y a hacer lo que los jugadores deben hacer. Esa no es la función del entrenador. Obviamente tiene que trabajar duramente, debe tener visión, debe capacitarse, debe estar cerca de los jugadores, debe proveer los recursos técnicos para que los jugadores puedan desempeñarse adecuadamente. Eso es lo que debe hacer el pastor. El pastor debe dotar con los mejores recursos a los hermanos para que puedan desarrollarse ministerialmente. Esta forma de proceder ministerialmente es la forma responsable, pues. De otra manera, pues digamos que se desarrollaría un modelo, podríamos decir, paternalista, que no permitiría que la iglesia creciera ministerialmente, y haría este modelo paternalista, pastorcéntrico, cuando el pastor hace todo lo que los hermanos deben hacer, realmente haría a los hermanos dependientes del pastor. Y no queremos eso, por supuesto. Los pastores tenemos el alto llamado y la responsabilidad de capacitar, entrenar, orientar ministerialmente, enriquecer, edificar y fomentar esa capacidad dada por Dios a los hermanos en la fe. Y también tenemos la responsabilidad de implementar esa capacidad a la dinámica ministerial de la iglesia para que sean engranes importantes dentro de la maquinaria ministerial de la iglesia. Es decir, el pastor debe tener el discernimiento para ver las cualidades de cada uno de los miembros, invitarlos a trabajar dentro de los diferentes ministerios de la iglesia para que cumplan una función y entonces se engranen dentro del sistema ministerial de la iglesia, y esto funcione como una maquinaria en el trabajo ministerial, y la iglesia no dependa del pastor, sino dependa de Cristo y del sistema predecible, ¿verdad?, bajo el cual está orientando el pastor a la iglesia. Obviamente los pastores hacemos este trabajo a través de la predicación sistemática de la palabra de Dios, en los tiempos de entrenamiento para determinado ministerio o área de la iglesia, hablando organizacionalmente, proveyendo los mejores sistemas organizativos, administrativos para la vida de la iglesia, enseñando a organizar adecuadamente el ministerio para encaminar a toda la iglesia a un propósito determinado, para que todos trabajemos unidos con un solo propósito y en una misma visión como iglesia, para conseguir los mejores resultados como un equipo bien coordinado, como una maquinaria aceitada, para que podamos glorificar a Cristo en todo lo que hacemos, no cada quien haciendo lo que quiere o lo que puede, sino bajo la dirección del pastor, funcionando todos en esa visión para la gloria del Señor. Obviamente, esto requiere del pastor un trabajo arduo, una preparación adecuada para saber hacer el trabajo, una actualización constante, un conocimiento de la grey, discernimiento para entender dónde podría funcionar cada uno de los hermanos en determinado ministerio o cada uno de los miembros de la iglesia dentro de la iglesia. Pero hermanos, también se requiere de los miembros de la iglesia docilidad, interés, amor por la obra del Señor y por el Señor, por supuesto, de la obra. Involucramiento dentro de la iglesia e interés. Docilidad para dejarse encaminar, para ser capacitados, para ser entrenados, para hacer el trabajo de una manera adecuada. Y para tal efecto, nosotros los pastores
pues pasamos por un proceso de estudios teológicos en el seminario durante 4 años, precisamente para saber cómo debemos hacer nuestro trabajo. Entonces, cuando la iglesia es dócil a la dirección del pastor y el pastor asume con seriedad la responsabilidad, la alta responsabilidad que Dios le ha dado, ambos trabajando juntos para la gloria de Dios, eso hace que la iglesia funcione de una manera adecuada. Así que, en primer lugar, entonces, la palabra, cuando la Biblia nos habla aquí en el versículo 12 de la palabra perfeccionar, dice que el pastor debe perfeccionar a los santos. En primer lugar, nos habla precisamente del aspecto ministerial, pero no solamente nos habla esta palabra del aspecto ministerial, sino también del carácter de los miembros de la iglesia. De hecho, una de las acepciones de la palabra perfeccionar es la de reparar, restaurar, perfeccionar moral y espiritualmente. Es decir, el pastor tiene el alto llamado, la responsabilidad de enseñar, compartir, proclamar el evangelio con el fin de que las personas bajo la dirección del Espíritu Santo estén siendo santificadas, estén siendo perfeccionadas y transformadas cada día para ir creciendo más y más en su carácter cristiano. Es decir, el pastor debe perfeccionar a los santos no solamente en el acomodamiento ministerial, enfocarlos ministerialmente, sino también ser un medio guiado por Dios para poder conducir a la grey para el perfeccionamiento de su vida espiritual y de su vida moral, para robustecer el carácter cristiano, para perfeccionar a los santos en el sentido espiritual. Ese es mi trabajo como pastor, es parte del trabajo que Dios me ha dado, perfeccionar a los santos ministerialmente y en carácter cristiano para la gloria de Dios. Por eso dice en Efesios 4:13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, conforme a la plena estatura de Cristo. Al final, a través de un trabajo responsable, organizado, fiel, constante del pastor, entrenando a los hermanos para el ministerio y promoviendo la santificación por medio de la exposición fiel de la palabra de Dios, y todo esto, por supuesto, bañado de su bendita gracia, confiando en que Dios es el que hace la obra. No es en sí el pastor es solamente un medio usado por Dios, pero es la gracia de Dios la que va guiando a la iglesia y la que va transformando el carácter de los hermanos de la iglesia. Es decir, Dios no solamente quiere que nosotros usemos los dones que Dios nos ha dado, sino Dios quiere también perfeccionarnos en nuestro carácter espiritual. No solamente quiere que seamos hábiles en el trabajo ministerial, sino que seamos santos en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de pensar, en la manera de relacionarnos los unos a los otros. Esto, como decía, es complementario, ¿no? Dios quiere no solamente que crezcamos en capacidad, sino también que crezcamos en santidad. Dios quiere que nuestro crecimiento sea integral, que seamos personas que estemos sirviendo, pero que estemos ocupados en nuestra relación con Dios, que estemos creciendo en santidad. Es su gracia la que puede hacer esto en la vida de cada uno de nosotros. Así que de esta forma se va consolidando el crecimiento sostenido, firme de la iglesia, ¿verdad? Hacia un objetivo, y el objetivo que obviamente todos tenemos en mente: que la iglesia crezca cada día más de acuerdo a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Como decía al principio, usando la metáfora del fútbol, cuando el entrenador cumple su función y el equipo cumple su función, cuando el equipo es dócil a la dirección técnica del entrenador y cuando el entrenador toma su responsabilidad y sirve a los jugadores,
ayudándolos para que puedan desarrollar las capacidades que tienen. Esto hace que el equipo funcione bien, que haya un buen ambiente de trabajo y que estén llegando a lograr el objetivo que tienen en mente, que es llegar a ser campeones. Hay un entrenador, varios jugadores. Entre mejor entendimiento haya entre ellos, a medida que cada uno de ellos asuma su responsabilidad, el entrenador la suya, los jugadores la suya, entonces, hablando metafóricamente, como iglesia, estaremos en mejores condiciones para crecer, no solo en el ámbito ministerial, sino también en el ámbito del carácter personal, del carácter cristiano, de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Esto sucede, pues, en la relación entre el pastor y la iglesia. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios y cada uno de nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad para fortalecer la unidad relacional y ministerial de la iglesia. Y si todos trabajamos unidos en un mismo fin, creciendo en nuestra fe y en el entendimiento del Evangelio, entonces esto va a permitir que el cuerpo de Cristo se vaya desarrollando, vaya creciendo y que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra. Y al final, el que será altamente glorificado es Cristo Jesús, nuestro amado Redentor, que es finalmente lo que nosotros anhelamos, que es lo que nosotros deseamos. Nosotros queremos amar y servir a nuestro Redentor para que el Señor sea glorificado, aún por las personas que no le conozcan. Así que tenemos un objetivo en mente: extender el reino de Dios y la gloria y la fama de nuestro amado Redentor. Cada uno de nosotros debemos cumplir la función para la cual fuimos llamados, tanto pastor como miembros de la iglesia. Misma dignidad delante de Dios, funciones diferentes. Y entre mayor armonía y trabajo en equipo haya dentro de la iglesia, esto permitirá que la iglesia vaya creciendo sostenidamente para la gloria de Dios. Hermanos amados, como ustedes han escuchado, estamos prontos para retornar a los cultos presenciales. Ya muy pronto estaremos juntos y tendremos la bendición y la oportunidad de nuevamente poder estar en el contexto de iglesia, podernos ver, y hacen falta manos para servir. ¿Cuál va a ser la respuesta de su iglesia? Estoy seguro que confiamos en el mismo Señor y Salvador y anhelamos que su reino crezca y que su nombre sea engrandecido a través de su iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos das la bendición de escuchar tu palabra. Gracias por el llamado que nos hace tu palabra, Señor, tanto al pastor como a los miembros, cada uno a asumir la responsabilidad para la cual fueron llamados. Gracias, Señor, porque nos amas igualmente a todos. Tenemos la misma dignidad delante de ti, aunque funciones diferentes. Pero Señor, gracias porque nos has puesto en un lugar estratégico con un propósito claro, Señor. Que desarrollemos el talento que tú nos has dado y que sigamos creciendo para que cada vez más podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te rogamos que tu bendición sea sobre nosotros como iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Por eso
Bendito Padre Celestial, en este día damos gracias porque nos permites traer ante ti estas ofrendas y diezmos. Señor, te pedimos las recibas, pues las traemos con gozo en nuestros corazones. También te queremos pedir, si es tu voluntad, las limpies de toda impureza y que sean usadas solo para tu obra. Señor, bendice a mis hermanos y prospera sus finanzas. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.